Precisamente hoy vamos a tener por primera vez en muchísimo tiempo tu tele rusa, si la encuentro. Ah, ¿Por qué? Vamos a empezar por lo que pasó. Lo que pasó es que Ucrania hizo una operación militar de un altísimo nivel, de una enorme audacia, donde mandó un montón de drones por ciertos lugares, a 4 lugares concretos, cerca de 4 bases militares rusas, una de ellas lejísimos de la frontera con Ucrania. Mandó los drones en camiones, que ni siquiera los camioneros sabían que los estaban transportando, y lanzaron los drones al mismo tiempo contra las bases militares, eh, rusas. Destruyeron 13 aviones, pero golpearon 41. Los otros que quedaron, los otros 28 aviones, pues una cosa es los dañaron, quiere decir que no los destruyeron, pero tampoco quiere decir que puedan volar mañana. Tendrán que gastarse un dineral en repararlos, si es que pueden repararse. No tienen por qué estar destruidos para no poder volver a volar, ¿eh? Porque este ha sido uno de los argumentos rusos. Bueno, en realidad solo destruyeron 13 y los otros 28, ¿cómo están? No te digo. Pero esta es la base porque, mira, la tele rusa en España está dedicada a contarnos la historia de otra manera. Y entonces tenemos tu tele rusa en España, y tu tele rusa en España es, entre otros varios, la base de el señor Pablo Iglesias y la señora Ina Afinogénova, que han constantemente sido los transmisores del mensaje ruso. El mensaje ruso es: hagamos la paz, pero quedando como estamos. Es decir, los territorios que ya me robé, me los quedo. Y dejo abierta la posibilidad. Ucrania no se une a ninguna organización que la pueda defender, y yo me preparo para el día que quiera yo tomar Ucrania, que es lo que siempre ha querido, y lo han dicho los portavoces del Kremlin 1,000,000 de veces. Ucrania no tiene derecho a existir como nación, debe ser integrada en su totalidad a la madre Rusia. Esto que lo dicen los portavoces del Kremlin lo niega la base de Pablo Iglesias. Y entonces, pues tenemos lo que tenemos. Vamos a hacer entonces tu tele rusa precisamente sobre este tema. La noche del pasado sábado a domingo, un tren de pasajeros que se dirigía a Moscú desde una ciudad en la provincia de Briansk, fronteriza con Ucrania, choca contra un puente derribado por una explosión minutos antes. De las 388 personas que se encontraban en el tren, al menos 7 fallecieron y otras 100 resultaron heridas. Bien, muy grave esto, pero a ver si quedó claro lo que pasó. Alguien voló un puente. Supongamos que fueron los ucranianos, porque es lo lógico. Los ucranianos vuelan un puente y minutos después un tren choca contra ese puente y fallecen 7 personas, y es una tragedia horrorosa. Toda persona muerta es una tragedia familiar, es una tragedia social, es una tragedia para sus amigos. Nadie está defendiendo el ataque a civiles. Pero es que cuidado, porque este es el cimiento sobre el cual se va a construir el discurso de la base. Estas 7 personas que mueren porque un tren chocó contra un puente que se había caído, pues es que a menos que seas un genio, no es tu culpa. Tú tiraste el puente y no creo que supieras que venía un tren con tantas personas y que ibas a matar a 7. No es lo mismo que lanzar un misil contra un edificio de viviendas en Kiev. A ver si nos entendemos. Entonces empezamos con eso. Porque, claro, bueno, vamos a seguir. Mientras se esclarecían las causas de los siniestros, que las autoridades rusas calificaron de ataques terroristas, apuntando directamente a Ucrania, 4 bases aéreas militares rusas se convertían en el escenario del mayor ataque de drones hecho sobre Rusia hasta la fecha.
Sí, eso está muy bien, eso ya lo sabemos, eso nos enteramos todos, pero terroristas. ¿No sería útil que tú como informador recuerdes que no puede haber un ataque terrorista? Si estás en guerra, es una acción militar, es una acción de guerra. No tienes por qué retomar lo que dicen los rusos, ¿no? Porque es tremendo esto, es tremendo que estas 7 personas hayan fallecido, pero más tremendo es que no haya ningún escándalo, y mucho menos en la base, por los más de 13,000 civiles ucranianos asesinados por Putin desde febrero de 2022, porque igual eso no es terrorismo. Algunos de esos civiles el mismo sábado del ataque de los drones. Pero Pablo viene ahora a amenazarnos. Los ucranianos son tan brutos que van a obligar al pobre Vladimir a destruir el planeta. Estamos hablando de un ataque con la potencia de activar la doctrina nuclear rusa, ¿verdad? Así es, como podemos ver en estas imágenes, con un puñado de drones, Ucrania logró destruir varios bombardeos estratégicos esenciales y finitos que forman parte de la tríada nuclear rusa. Pero primero, ¿qué es la tríada nuclear? Porque aquí la gente habla como si todo el mundo lo supiera. La tríada nuclear son las 3 formas de lanzar ojivas nucleares que tienen las potencias nucleares, es decir, aviones bombarderos que llevan bombas nucleares para lanzarlas, misiles intercontinentales que se lanzan desde tierra en silos, que supuestamente son secretos, pues las potencias se espían entre sí, y submarinos nucleares, submarinos que llevan armas nucleares y que patrullan cerca del enemigo para poderlo atacar en caso de que sea necesario. Lo que nos están diciendo es que igual Putin ha encontrado, entonces tiene motivos para lanzar una guerra nuclear. La responsabilidad de decir esto es absolutamente enorme, porque después explican además por qué no es cierto, pero quien no se quedó hasta el final ya no se enteró. La respuesta correcta es la más simple, Pablo. Es claramente un fracaso sin paliativos de los servicios de inteligencia rusos. Por la información que compartieron los servicios de seguridad de Ucrania, supimos que les llevó más de 1 año y medio de preparación, como ya dije. A ver, lo que preguntaba Pablo era cómo que en un país en guerra puede pasar esto que ocurrió el sábado. Se me olvidó decir otra cosa. Los propios vídeos de los drones te enseñan que los bombarderos rusos no estaban armados con ojivas nucleares, sino con misiles crucero KH-101 de los que suelen lanzar contra civiles ucranianos. Ese es otro detallito que se les olvidó decir mientras veían los vídeos precisamente de los avioncitos estos que fueron destruidos en tierra, ¿no? Entonces, Pablo se pregunta cómo en un país en guerra puede pasar esto. Quizás se imagina que los rusos viven en el terror que es el pan de cada día de todos los ucranianos desde febrero de 2022. Pues sabemos que no es así, sabemos que salvo en la zona estrictamente fronteriza con Ucrania, el resto de Rusia la guerra no existe, no están viviendo como un país en guerra. Pero explica que, Ina explicó, eso sí, con mucha claridad, que esto no fue un golpe genial de una astucia y de una excelente preparación, planeación, preparación y ejecución de una acción militar, sino es que los tontos, que los rusos se equivocaron. No es que los ucranianos sean inteligentes, es que los rusos se equivocaron porque no vaya a ser que a alguien se le ocurra darle algún crédito a los ucranianos. La respuesta correcta es la más simple, Pablo. Es claramente un fracaso sin paliativos de los servicios de inteligencia rusos. Por la información que compartieron los servicios de seguridad de Ucrania, supimos que les llevó más de 1 año y medio de preparación, como ya dije. Acuérdense esto del 1 año y medio de preparación porque es importante. Seguimos. Según Volodymyr Zelensky, la sede de todo el operativo se encontraba a pocos kilómetros de la oficina central del Servicio de Seguridad de una de las regiones. Eso dice. Eso dice. Seguro miente. Los rusos no. Los rusos no. Pero Zelensky siempre miente, ¿no? Si usted se acuerda, desde que más o menos apareció en el radar de su vida
Volodymyr Zelensky, que probablemente fue al día siguiente de la invasión imperialista, sin provocación, brutal, rusa contra sus vecinos. ¿No lo recuerda usted de haber dicho que dijera alguna mentira? ¿Lo recuerda usted? Yo no. Pero es muy interesante porque el sarcasmo ha sido siempre una de las armas de Ina Afinujénova y lo utilizó enormemente cuando estaba en Russia Today y lo utiliza muy bien ahora que está en la base Today. Eso dicen. Y todo esto se convirtió en una carrera absurda en la que cada uno trata de demostrar que es el adversario el que sigue apostando por la vía militar. Uno de los objetivos del ataque contra las bases aéreas rusas probablemente era forzar a Moscú a renunciar a la reunión en Estambul para luego poder señalar a las autoridades rusas como las únicas responsables del rechazo de la vía de la negociación. Mira qué interesante. Fíjate. Los ucranianos, que ya habíamos quedado, que no eran tan listos, fueron telepáticos. Hace 18 meses, año y medio, sabían que iba a haber unas pláticas de paz el lunes 2 de junio de 2025. Y entonces prepararon todo este asunto de los drones para que Rusia quedara mal en las pláticas de Estambul. No para impedir que los bombarderos sigan matando a sus ciudadanos civiles, eso es una tontería. Lo hicieron por las pláticas de Estambul, porque lo único que tiene el tío Vlad es la paz. O como lo dice el portavoz fundamental del tío Vlad en la televisión estatal rusa, que es ya la única televisión que queda en Rusia, lo que dice así respecto de la paz. Это вам нужен мир. Мне нужен? Да. А он всем нужен мир. Нет. Нам победа нужна. У нас совсем другая задача. Наша задача обеспечить процветание нашей страны в безопасности на поколение вперед. Como verán ustedes, pues un portavoz del Kremlin dice una cosa, pero el otro portavoz del Kremlin dice otra totalmente distinta, y es que Rusia no quiere la paz. Se ha repetido en la televisión rusa, lo repiten todos los periodistas que dependen del Kremlin, y por supuesto lo repite el ideólogo fundamental de Rusia, Alexander Dugin. Pero no, Ina nos dice que no. Rusia, como hace 3 años, pide un estatus neutral de Ucrania, nuevas elecciones, reconocimiento de Crimea, respeto a la comunidad ruso-hablante, entre otras exigencias. Esto es lo que se supone que pide Rusia para firmar la paz. Se le olvidó mencionar un detallito, que Rusia lo principal que quiere son los territorios que ya se robó. El 25% de Ucrania, que declaró parte de su territorio en un referéndum absolutamente farsantesco, que solo avalaron personajes como el operativo de Azcapena, cercano a ETA, incrustado en el gobierno mexicano, Cato Arconada, que fue observador de lo que ocurría en los territorios del Donbass en la farsa de referéndum con el cual esos territorios decidieron volverse rusos. Esa exigencia se la salta porque probablemente el programa La Base debería llamarse el Vasovaya Programa, que es la base pero en ruso, ¿no? Pero en fin. Ucrania, por su parte, insiste en su aspiración a integrarse en la OTAN, recuperar sus territorios y lograr reparaciones por la destrucción causada. ¿Cómo recuperar sus territorios? Entonces, ¿por qué no está entre las exigencias de Putin quedárselos? Estar años intercambiando memorándums con sabotajes, atentados y una guerra de fondo. Sí, Pablo, pero la guerra no es el fondo. Se nos olvida que unos están defendiéndose y otros están atacando. Se nos olvida que si Ucrania deja de combatir, Rusia tomará toda Ucrania y asesinará a los ucranianos que no se adecuen al nuevo imperio ruso y integrará como rusos a los ucranianos que decidan aceptar al nuevo amo. Pero Rusia lo único que tiene que hacer es dejar de pelear y si regresa a su frontera no le va a pasar absolutamente nada.
No va a perder territorios, no va a seguir perdiendo gente, lleva 1 millón de bajas entre muertos y heridos. 1 millón de ciudadanos rusos. No los puedes poner como iguales y al intentar igualarlos, lo que se hace es borrar el hecho de que hay una víctima agredida y un agresor. Al principio de la sección les hablé de las voladuras de trenes, entre ellos un tren de pasajeros que quedaron eclipsados en los medios. Espérate. ¿Cuál voladura de tren? Les decía yo que esa era la base sobre la cual se construía la falta de pulcritud absoluta periodística de esta organización. Hablaron de volar un puente y que minutos después un tren chocó contra él y desgraciadamente murieron 7 personas. Pasan unos minutos, obviamente yo he cortado, estoy poniendo solo trozos que me parece importante comentar, pueden verlo completo, no estoy ocultando nada, pero ya ahora se convirtió en voladura de trenes. En voladura de trenes, que curiosamente es lo que su amigo, el espía ruso, Pablo González, también conocido como Pavel Rubtsov, le dijo al coronel Pedro Baños, otro de las voces del Kremlin en España, que hoy los ucranianos habían volado unos trenes y habían matado a unos pobres civiles. Voladura de trenes. Volvamos a verlo. Al principio de la sección les hablé de las voladuras de trenes, entre ellos un tren de pasajeros que quedaron eclipsados en los medios, ya sea por acción o por omisión, debido al espectacular ataque con drones. Aunque Ucrania no reconoció su autoría, hay bastantes precedentes que permiten vincular esos atentados con su inteligencia militar a cargo de Kirilo Budanov. Aquí lo ven. Sí. Atentados. Ha vuelto a decir atentados. Atentados terroristas. Un ataque al enemigo en un país en guerra, ¿es un ataque terrorista? ¿Es un atentado terrorista? ¿Por qué a veces se hace eco de la idea de que estos no son actos de guerra, sino atentados terroristas? Pero lanzar misiles contra edificios habitacionales, contra hospitales y contra escuelas en Kiev no es ni siquiera digno de mención. ¿Por qué no vimos ninguna reivindicación de los sabotajes en las vías ferroviarias y sí las celebraciones del éxito del ataque aéreo? Bueno, porque los incidentes con los trenes se saldaron con víctimas mortales civiles. Hasta Marco Rubio mandó sus condolencias, dicho. Uy, lo hizo Marco Rubio. Como ahora somos amigos de Trump, porque Trump es amigo de Putin. Hasta Marco Rubio envió condolencias por las 7 personas lamentablemente fallecidas. Pero nadie de ustedes ha enviado condolencias por los 13,000 otros fallecidos. Sea de paso, y como bien sabemos por nuestros medios de confianza, los ataques contra civiles son algo que Kiev jamás hace, a diferencia de Moscú. Ya, claro. Si el sarcasmo se nos da extraordinariamente bien. El ataque había sido contra un puente, no contra tren, pero sí. Si indirectamente Ucrania es responsable de 7 civiles, hay que tener los bajos de titanio para hablar del silencio de los medios sobre esos 7 y no del silencio de la base sobre los miles de ucranianos muertos, torturados y secuestrados, sobre todo niños, en más de 3 largos años de agresión imperialista. Y creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. Tu tele rusa española, el Vasovaya programa. Mi acento ruso es horroroso. Todos mis amigos rusos, que tengo muchos, viejos amigos que eran policías rusos y luego escribían novelas policíacas y los conocimos, Nikita entre ellos. Discúlpenme, ¿no? Con la broma del Vasovaya programa, porque mi acento ruso es lamentable. Mi acento argentino es infinitamente mejor. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y me interesa mucho porque se supone que cuando tienes un medio de izquierda que va a dar información que no te quiere dar los medios de derecha, que en España básicamente controlan todo el panorama, con pocas excepciones, y una de ellas pues, está por hundirse, que es El País, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta que utiliza los mismos sistemas de manipulación que la ultraderecha, que Voz Populi, o que The Objective, o que El Confidencial, o que Libertad Digital, o que El Gato al Agua, donde empezó su carrera televisual
Pablo Iglesias, medio de la ultraderecha nacional católica, a la que iba encantado de la vida. Ese es el problema que tenemos, que no tenemos una información fiable por ningún lado, y el desaseo periodístico, nadie en la izquierda lo quiere señalar sobre gente como Pablo Iglesias e Ignacio Génova, y el único malo pues es su servidor, como siempre yo, porque mi boca, como decía la vieja canción de Oyster Band, mi boca siempre me mete en problemas.